El bergantín Vigilante de Nantes fue un buque empleado en el comercio de esclavos que fue capturado por el teniente Midmay en el río Pony, en la costa de África, el 15 de abril de 1822. Tenía 240 toneladas de carga y llevaba a bordo 345 esclavos. Los esclavos fueron encontrados tendidos de espaldas en el piso inferior. Los del centro estaban sentados, algunos con las piernas dobladas debajo de ellos, descansando sobre las plantas de los pies. Entre los barcos esclavistas más conocidos por sus vicisitudes se hallan el Zong, cuyo capitán en 1781 lanzó por la borda a más de 100 africanos para aligerar la carga. O el caso del buque Recurso, en 1840, que disimulando ante las autoridades ser un barco esclavista, llevaba a bordo barras de hierro formando enrejados, grilletes y paños, como los que se usan para guardar esclavos, una cubierta de esclavos completa, gran cantidad de agua y de barriles, gran cantidad de arroz, carne salada y pan, una caldera capaz de cocinar para 300 o 400 personas y gran cantidad de leña. La esclavización de personas constituye uno de los episodios de mayor trascendencia y vergüenza para la humanidad. El comercio de esclavos, también conocido como trata atlántica, se prolongó desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Durante este largo periodo, más de 12,5 millones de africanos fueron trasladados al continente americano y obligados a trabajar y vivir como esclavos. Gran Bretaña, Portugal, Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos participaron en la trata en distintos momentos y con diferente intensidad. El proceso de esclavización produjo la invisibilización de las etnias y de las culturas africanas. La riqueza y diversidad del vasto continente africano quedaron olvidadas durante siglos y reducidas a la oscuridad y el olvido. Francisco Arango y Parreño, ideólogo de los hacendados azucareros de Cuba y artífice de la liberalización del comercio esclavista, escribió en 1832: «Los esclavos coloniales trabajan en general más de lo que deben. Se les castiga cruelmente. No se les alimenta, viste ni asiste sus enfermedades como corresponde. Pueden casarse, pero considerados como bienes muebles, el amo o su acreedor puede separarlos del lado de su compañera e hijos y privarlos de los únicos consuelos de su miserable vida». Hubo que esperar al siglo XIX a que el abolicionismo se abriera paso en las sociedades esclavistas. Junto a los capturados viajaron ideas, plantas, alimentos, religiones, lenguas, tradiciones y conocimientos que se desarrollaron y mezclaron con otras tradiciones en tierras americanas. Cuba, ñáñigo y bachata; Haití, vudú y calabaza; Puerto Rico, burundanga; Martinica y Guadalupe me van poniendo a la casa; Martinica en la cocina y Guadalupe en la sala. El ritmo de África recorre todo el Caribe en la canción festiva para ser llorada de Luis Pales Matos. A pesar de su rico legado, la memoria de la esclavización ha quedado silenciada en muchas sociedades europeas y americanas, quizá intentando borrar el horror de la esclavitud, o quizá tratando de ocultar el origen de algunas fortunas. La esclavitud y su memoria han provocado a lo largo de los siglos una estigmatización de quienes fueron esclavos y en ocasiones también de sus descendientes. Pensamos que analizar todos estos aspectos a lo largo de la historia puede contribuir a profundizar en los problemas que actualmente tienen los países que están enmarcados en la cuenca del Caribe. Creemos que es sumamente beneficioso poder estudiar cuáles son los legados, como una forma de reivindicar el mestizaje cultural, la riqueza del Caribe y hacer visible aquellas poblaciones, tanto indígenas como afrodescendientes, que no tienen el peso y la voz en estos momentos que deberían tener. Este proyecto contribuye a dar a conocer una parte de la historia y a desmontar y deconstruir los estereotipos de los que se alimenta el racismo.
conocida por todos como Mamá Mandinga. Había participado en el movimiento campesino de los años 50 en Cuba y era santera en La Habana. Su madre, Margot, procedía de una familia esclava, propiedad del alavés Julián de Zulueta, en la que llegó a ser alcalde de La Habana. El bisabuelo había sido secuestrado en las costas africanas. Siempre dijeron que su nombre real era Kumba y que fue bautizado al llegar al puerto habanero como Antonio Mandinga, que al parecer pertenecía a esta etnia africana. Las historias que contaba Mamá Mandinga a sus nietas, nietos y a otros jóvenes del pueblo sobre el secuestro de su bisabuelo en África era un episodio más de la larga sombra de lo que fue la esclavitud africana. En ella participaron todas las potencias europeas y posteriormente Norteamérica. Gran Bretaña, Holanda, Francia, Portugal y España traficaron con más de 12.500.000 africanos. Este comercio se prolongó hasta mediados del siglo XIX. La historia de Kumba es un relato que nos lleva a algún lugar de África. Cuando caminaban cerca de la aldea con su amigo, apareció un grupo de hombres. En pocos minutos estaban con grilletes en sus tobillos y con cadenas que apretaban sus cuellos. Caminaron así durante 2 días, hasta llegar a una fortaleza amurallada. Al llegar allí, se desvanecía todo lo que una persona pudiera tener. Y el sueño de conseguir la libertad comenzó en ese momento. Los esclavos fueron marcados con un hierro candente, algunos en el pecho, otros en el hombro y otros en la espalda. Los esclavistas los alimentaban mal. Y poco a poco la tristeza llegaba a cada momento. Kumba había relatado cómo muchos de los apresados dejaron de comer en la selva y otros en el barco, dirección hacia América, se dejaban llevar hacia los brazos de la muerte. Según el relato de Mamá Mandinga, Kumba y su amigo llevaban más de 2 horas a bordo del navío danés de Christian Burg cuando se produjo una rebelión de parte de los esclavizados. La verdad es que por número la victoria debía de estar asegurada, ya que los europeos eran 36 frente a 452 africanos. Mamá Mandinga contaba a los niños y niñas boquiabiertos cómo Kumba y su amigo habían sido capaces de resistir este viaje, a pesar de las enfermedades y de la mala alimentación. Al llegar a puerto, fueron encerrados en un barracón. Durante 4 días estuvieron allí encerrados para hermosearlos y así parecer que estaban más fuertes y sanos. También recibían algo de comida como carnes doradas, papas y plátanos. 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 Carnes doradas, papas y plátanos.
y aceite de palma para que brillara. Y aceite de palma para que brillara. Y aceite de palma para que brillara. La venta de Kumba se realizó al tercer día. Tras un examen minucioso de su cuerpo y al no encontrar tachas, lo compró un hacendado de Matanzas. Les examinaban los dientes, la vista, los músculos e incluso les hacían caminar para comprobar si tenían algún defecto, si eran cojos, quebrados o patizambos. Cundingo, ahora bautizado como Antonio Mandinga, se quedó en La Habana, un lugar ajeno a su cultura y a su vida, y no se volvió a saber nada más de él. Kumba subió a una carreta la misma mañana en la que fue vendido. Iba acompañado por 3 hombres y 2 mujeres, en tanto que las 2 mujeres fueron llevadas a la casa grande, en donde iban a trabajar como esclavas domésticas. Pilar Conga, que en ese momento tenía 17 años, acabaría siendo la mujer de Kumba. Y llegaron a tener 5 hijos. Años más tarde, Kumba también trabajó como esclavo alquilado. Ello le permitió ahorrar algún dinero con el que pudo comprar su libertad y soñar con la posibilidad de comprar también la de sus hijos. Era fascinante lo que mamá Mandinga les había contado. Los esclavos podían negociar la compra de su propia libertad. Manuel, el padre de Margot, siempre soñó con ser libre. Primero con las huidas hacia el bosque, como cimarrón, como se les llamaban a los que huían. Su huida la recordaba con heroísmo, con lucha frente al amo, pero también con una vivencia de miedo constante, debido a las persecuciones a las que eran sometidos. ¡El monte te espera con su libertad! El cántico, decía mamá Mandinga, era la llamada a la rebelión, a la lucha por la libertad, proclamada por el esclavo Macandal, que se alzó hacia las autoridades y consiguió que muchos le siguieran. Pero fue capturado y quemado en la hoguera en 1758. La lucha de los esclavos por la libertad y el fin de la esclavitud es la llamada abolición, que se dio de diferente manera y en diferentes momentos allá por 1886. Miles de afrodescendientes que nacieron en la esclavitud también accedieron a la libertad tras la abolición. Mamá Mandinga era el fruto de aquel pasado, y ella contaba las historias de sus antepasados a los más jóvenes. Nosotros llegamos del más allá, y con nosotros llegaron la mayoría de los alimentos que se siguen consumiendo hoy en América. ¿El azúcar no creció aquí? ¿También viajó con los esclavos? El azúcar vino con los barcos y sus brazos fueron quienes lo trabajaron. Mamá Mandinga y su esposo Ernesto se sentaban todas las tardes en el porche a esperar el frescor del atardecer, y allí recitaban los versos del canto negro. Oh, 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 yambambo, yambambo, yambambe. Oh, 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 yambambo, yambambo, yambambe. Repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie. Mamatomba, serembe cuserembá. El negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Huememe serembó, ae yambó, ae. Tamba, 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 tamba. Tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba que el negro tumba. Yamba,
Yambó, Yambambé. Yambambo, Yambambo, Yambambé. Ninga Zulueta, una joven afrodescendiente, comentó: porque ya sabía, porque una niña en la escuela la había llamado negra. Ella no lo entendía y le dijo a sus padres: ¿por qué me había llamado negra enfadada? ¿Qué quiere decir que alguien es negra? Mamá Mandinga alzó la voz y con orgullo le dijo: nuestra piel recuerda la procedencia de nuestros antepasados. Es nuestro origen, el origen de aquellos africanos que fueron esclavizados. Nuestra piel es la muestra del mestizaje y de la diversidad. Sois parte de un pueblo antiguo, con unas tradiciones valiosas que debéis aprender y contar a otros. Aunque llegamos aquí esclavos, aunque aquí nacimos esclavos, aunque nos quisieron quitar nuestra condición de persona y nos eliminaron nuestros nombres e inventaron otros, desde el comienzo de ser atrapados y vendidos, muchos de nuestros antepasados opusieron resistencia en los barcos esclavistas y en América. La resistencia también la realizamos conservando nuestros valores, creencias, maneras de ver el mundo, comidas, músicas y bailes. Yambambo, Yambambo, Yambambé. Yambambo, Yambambo, Yambambé. Yambambo, Yambambo, Yambambé. Yambambo,